y todo eso, pero bueno, ya no es importante. Nada más quiero que se den cuenta de que el tema no me es extraño. No, 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 no me es nada, nada ajeno. En mi entrenamiento como patólogo tuve la suerte de hacer más de 5,000 autopsias. Entonces eso les da a ustedes una cancha en la medicina legal impresionante. Así que yo creo que vamos a tener una buena clase. ¿Sale? Bueno, fíjense ustedes que la medicina legal es una de esas ciencias de lo más complejo que pudiera haber, siempre y cuando se lleve a cabo de la mejor manera. Hay especialidades complejas, vean ustedes, por ejemplo, el anestesiólogo tiene que atender niños, adultos, pacientes de neuro, pacientes de abdomen, pacientes de tórax. Tiene que tener un gran conocimiento de la medicina, ¿no? Hay gentes, pues, como el urólogo, que solamente en su mundo y mucho de abdomen, pero de ahí no pasa, ¿no? Otro que sabe mucho por los internistas, ya ven ustedes que ellos conocen prácticamente toda la medicina. Y pues siempre son los genios, ¿no? De la medicina. Bueno, pues la medicina legal, fíjense ustedes que requiere que ustedes sepan mucha medicina, mucha medicina. En términos generales, ¿a qué se refiere la medicina legal? Pues su nombre lo dice, ¿no? A medicina y a leyes. Así, en pocas palabras. La medicina vinculada con el derecho, ¿no? Probablemente ahorita ustedes, pues como no me quiero pensar que no han estado muy expuestos a esta materia, a lo mejor no han escuchado muchos asuntos de medicina legal, pero más adelante desde el internado ustedes van a ver cómo se demanda al doctor muy seguido. Generalmente no les pasa nada porque el Ministerio Público pues no sabe medicina. Bueno, hay algunas excepciones, ¿verdad? Los que me tocan a mí, pues eso sí sufren un poquito, porque aquí sí no hay problema de no saber medicina, ¿no? Pero bueno, eso no lo digo de broma. Pero fíjense ustedes que la interacción entre la medicina y el derecho es muy amplia, bastante, bastante grande. Ustedes cuando van a un hospital, cuando van a una práctica, se dan cuenta que hay lugares, pues, donde el acto médico está vinculado a la muerte. Una persona que llega por un asunto, yo les voy a contar de muchos casos porque pues recibo muchas demandas, así que les puedo platicar de muchos casos reales. Fíjense ustedes cómo encaja la medicina y el derecho. Les cuento un asunto real, una demanda verdadera. Resulta que un hombre joven, pues casi de la edad de ustedes, 21 años, por ahí así, bueno, a lo mejor ustedes son más jóvenes, pero por ahí de esa edad, llega a un hospital y le dice al doctor que lo recibe que tiene un dolor abdominal. Así dice el expediente, dolor abdominal. El doctor lo ve, lo checa, se da cuenta que el dolor es de gran intensidad y de pronto le dice, oye, fíjate que pues está mal del apéndice, le dice a la mamá, y hay que operarlo y ahorita, porque si no se va a morir. ¿Vale? La familia toda desesperada, pues acepta la cirugía, ¿no? Resulta que cuando ustedes ven la incisión que le hicieron a este paciente, yo creo que ustedes ya vieron cómo se hace la incisión para apéndice, ¿verdad? La incisión de McBurney no se lleva más de 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, pues es más o menos relativa. A mí me operaron hace 3 años y solo tengo 2 agujeritos de 1 centímetro, ni siquiera es ese volumen, ¿no? Bueno, pero resulta que aquí el que opera le hace una incisión desde la sínfisis del pubis hasta el apéndice sifoides. Ya desde ahí dice uno, Jesucristo bendito, pues ¿qué pretende no? Prácticamente media autopsia. Lo abre y dice el que está operando que el apéndice está sano, que el apéndice está normal. Y dice ahí, pero en eso volteo hacia el otro lado y veo que hay un segmento de colon sigmoides que tiene un puntilleo hemorrágico como de 10 centímetros. O sea, se ve que el cuate tenía que sacar algo a como diera lugar, ¿no? Y le pone la nota, bueno, pues pensando que pudiera ser algo maligno, le quito 10 centímetros de colon y lo cerramos.
Yo sé que ahorita ustedes no tienen tanto entrenamiento quirúrgico, pero más adelante se van a dar cuenta que hasta aquí van como 20 tonterías. Ya se da uno cuenta de inmediato. Primero, vean ustedes la incisión, una incisión que supuestamente era para un apéndice, pero pues no, nunca se fundamentó el diagnóstico, ¿verdad? Después, el segundo diagnóstico, cuando ven ustedes algún libro de manejo de tumores del intestino grueso, delgado, más en el colon, se van a dar cuenta ustedes que la resección mínima que hay que hacer es de una hemicolectomía, no quitar 10 centímetros, ¿no? Ese es un error muy grande. La tercera, cuando ustedes hacen una hemicolectomía o lo que sea en el intestino, hay que desfuncionalizarlo. Hay que dejarle una colostomía. Y así les puedo ir diciendo y diciendo error tras error, tras error, tras error, que dice uno, pues quién sabe qué pretendían estos señores, ¿no? Y fíjense ustedes que lo más grave, después de esto sale del quirófano, todos, doctores, enfermeras, todos, se van de paseo, ¿no? Y abandonan al paciente. Al tercer día, la mamá del paciente está como loquita, desesperada, buscando un doctor, y al primero que se encuentra le dice, fíjese señora que, o doctor, que por el dren que le dejaron está saliendo materia fecal. Otro error más esperado. Por eso se hace la colostomía. O sea, dense ustedes cuenta, si quisiéramos escribir un libro de errores espantosos, ese caso sería el ideal, ¿no? Después de esto, pues viene el cuate, el doctor que vio al paciente, dice, lo volvió a operar porque está drenando materia fecal, y se encuentra un orificio de 3 milímetros, fíjense nada más, por el que drenó 1 litro de materia fecal, que es lo que encontró. Dice uno, pues ¿quién le va a creer eso, no? Sale 1 litro y él dijo que 1 litro a lo mejor para no ver, para verse cortito, ¿no? A lo mejor toda la cavidad pélvica estaba llena de popó. Entonces, fíjense ustedes cómo a todo mundo escuchan estas cosas y sin saber medicina les dan ganas de demandar. Todo mundo quiere demandar a los fulanos, ¿no? Y esto, pues, ahí no se acaba la tragedia. Fíjense ustedes que, primero que nada, les dije que si ustedes leyeran un libro de cirugía oncológica del colon, pues verían que el procedimiento mínimo es una hemicolectomía, el segundo hay que desfuncionalizar, dejar una colostomía, el siguiente hay que bañarlo en antibióticos y el siguiente es que antes de 6 horas hay que meterlo a terapia intensiva. Y estos cuates, pues se fueron de paseo, ya les pagaron su billetón, sus 300,000 pesos o no sé cuánto. Pues ya tenían lana, se van a la playa, se van a pasear y todos contentos, ¿no? Y mientras el paciente complicándose. Resulta que después de la segunda cirugía, donde dijo, fíjense, además otra tontería más, ¿no? El que lo mete a operar, pues volví a hacer otra anastomosis, pero pues si ya había un error que había que resolver con una colostomía, ¿para qué le hace otra anastomosis, no? Otro error más. Si se dan cuenta ustedes, el error fundamental es que quien está haciendo todas estas cosas no tiene idea de la cirugía oncológica, ni de la cirugía abdominal, ni de la cirugía de alto riesgo. Ya con eso lo puede uno ver por el comportamiento, ¿no? En su momento, quizá a ustedes, alguien les pregunte, ¿qué opinas de este asunto? O a lo mejor un ministerio público les diga, oye, fíjate que yo no sé medicina, pero tú eres doctor, ayúdame, ¿cómo ves este punto? Porque además, ya para no cansarlos, el paciente en esas 3, 4 días que no lo metieron a la terapia intensiva, comenzó a hacer cuadros de isquemia cerebral severa. Y para el día 15, el paciente está en muerte cerebral. Fíjense nada más, por un apéndice llegó y salió con muerte cerebral. Y ahorita está muerto, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de revisar el Código Penal del Estado de Chiapas, me gustaría que lo vieran, y vean el artículo 160, no sé si tienen ustedes ahorita manera de consultarlo. ¿Sí tienen ahí su internet a la mano alguien de ustedes? Sí, doctor. Código Penal del Estado de Chiapas y busquen el artículo 160, por favor.
Ya, Doc. ¿Qué dice el 160? Dice, al que prive de la vida a otra persona se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Las ¿Qué mismas más? penas se impondrán a quien cause la muerte cerebral a otro. Ahí está. Ahí está. ¿Les queda claro? Es prácticamente un homicidio doloso. Sí, porque el paciente estaba indefenso y estaba en manos de alguien que no conocía el procedimiento. Vean ustedes qué complicado es no estudiar la medicina, ¿no? Porque pues ahí se ve desde lo que les narré de todas las atrocidades que se le hicieron y la peor de todas, la conclusión, que quedó con muerte cerebral. De una vez aprovecho este comentario para explicarles que el trabajo principal que vamos a hacer para terminar su curso es que ustedes van a hacer un dictamen de medicina legal. Yo les voy a decir cómo, lo vamos a ir mirando a lo largo del curso, pero realmente ese es el granito de arena que ustedes se van a llevar, a aprender a hacer ese dictamen y a aprender a aplicar la medicina legal. Esta es la parte clínica, ¿no? La parte técnica, pues la van a ver yo creo que en la mañana, donde les van a enseñar las lesiones, los tipos de fracturas, las heridas y todo eso. Pero en la clínica, pues ven ustedes la interpretación, ¿no? Es donde ustedes tienen que aprender a conocer la materia y a darse una idea de para qué les sirve la medicina legal. Realmente esto es lo que comentaba yo con su jefe, su jefe de grupo, que sería bueno, a mí me gustaría llevarlos al área de medicina legal para que vean ustedes cómo se evalúan a las personas en el concepto de medicina legal. Y después, si ustedes aceptan ser cuidadosos y la responsabilidad, pues pueden ver hasta algunas necropsias, para que vean ustedes cuál es la intención de ligar a la medicina con el derecho. ¿Vale? La historia de la medicina legal, pues es muy, 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 muy larga. Tiene prácticamente el tiempo, la de de la medicina, el tiempo que tenemos ¿me escuchan? Sí, Doc, sí, Sí, sí. doctor. Sí, Bueno, porque aquí salió una leyenda que puede que no me escuchen, pero si me escuchan, qué bueno. Sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí, Doc. Bueno, perfecto. yo, Entonces les decía que la cuestión de la medicina legal desde siempre es la forma de cómo el experto en derecho interpreta los cambios de la medicina. Y desde este punto de vista, pues vemos que hay muchas definiciones, hay mucha gente que es estudiosa del tema, pero pues a mí me pareció que esta es sencilla para que ustedes la tengan presente. Y primero que nada, como todas las áreas de la medicina, es un conjunto de conocimientos médicos. ¿Con qué objeto? Utilizados por la Administración de Justicia. Como les decía, aquí se establece un vínculo entre la parte médica y la parte legal para dilucidar o resolver problemas de orden civil, criminal, administrativo, y aquí le faltó penal, que es el más importante, y para ayudar, bueno, a la formulación, debería decir, de la aplicación de las leyes, porque la medicina legal no hace leyes, las leyes las hacen los legisladores y ellos las plasman en los códigos, ¿no? No, la medicina legal simplemente hace un vínculo que liga los datos médicos con los datos legales. ¿Les queda claro? sí, Sí, Doc. doctor. Bueno, Sí, doctor. en cada una de nuestras clasecitas, para el siguiente les voy a pedir que me hagan un resumencito. No tiene que ser una gran cantidad de cosas, pero vayan anotando los puntos, porque es importante que sean observadores y que tomen en cuenta estos puntos, ¿eh? Porque esa es la parte clave de la materia. Bien, pues entonces vemos que a la medicina forense, bueno, a la medicina legal, la medicina vinculada con el derecho, le aparecen varias áreas secundarias de especialización. Y una de ellas, pues, es la medicina forense. La medicina forense ayuda a construir la medicina legal.
Ahora que vayan ustedes al CEMEFO, se van a dar cuenta que de todos los hallazgos, todo lo que ustedes vean sobre un cadáver, sobre alguna lesión, sobre lo que sea, va a tener una aplicación, va a acabar en un dictamen y que va a dar una información que le va a servir al experto en derecho. Entonces, para que ustedes sean capaces de entender esos cambios y de poder consignarlos, pues hay que recordar cómo se ha construido la medicina forense. Todas las ciencias, todas las partes de la medicina tienen un principio religioso. En un principio el médico era brujo, todavía los brujos tienen chamba, y siguen siendo médicos y la gente los sigue mirando con con cierto interés, y pues son partes que se ligan a nuestra vida diaria. Eh, entonces, en un principio había deidades, como ustedes saben, en las religiones chinas, egipcias principalmente, a las que se les encargaba y a las que se les pedía por la salud. Y todavía hay quien va a la Villa de Guadalupe, yo soy respetuoso, pero porque prometen algo a favor, a cambio de obtener un favor de salud. Entonces la parte religiosa está muy ligada, cuando menos espiritualmente, y el vínculo es la parte metafísica, ¿no? La parte espiritual, por la que la gente se concentra y es capaz de invocar a lo religioso para que tenga un resultado también ligado a la medicina. A lo que se le llama positivo es a todo lo que está escrito. A final de cuentas, la ciencia forense se encuentra escrita, hay textos, hay documentos, hay informes, hay dictámenes. De hecho, prácticamente toda la forma de comunicarse en los aspectos legales tiene que ser escrita. La parte religiosa, bueno, para los que no creen en la religión, dicen que esto es una ficción. Una ficción, pues es un invento, tiene una imaginación y no tiene una base científica en apariencia, ¿no? A lo mejor no hemos llegado a tener la capacidad para descubrir esa base científica, pero hasta donde andamos, los que no creen en la religión dicen que esto es ficticio. La religión existe desde que el hombre es hombre. ¿Se acuerdan ustedes que Adán y Eva fueron creación divina? Y de ahí para acá, pues ahí vienen creciendo más los hombres, ¿no? La religión y la medicina están muy ligadas, porque la medicina ha servido siempre y todavía sirve para calificar los efectos del derecho. Tan solo vean ustedes cómo en la aplicación de un derecho, la ley del talión, como dicen que ojo por ojo y diente por diente. ¿Cuál es la medida de aplicación de la ley? Pues el daño orgánico que pudo sufrir una persona. Técnicamente, así muy gráfico, pues, a alguien que le quitaron el ojo, pues se le quita otro ojo. La medida es una cuestión de medicina. Igual el diente por diente y todo lo demás, ¿no? En la parte metafísica se dice que la importancia más grande que tiene este concepto aparece de los jurisconsultos romanos. Por ahí desde el año 470 después de Cristo hasta el siglo XVIII, encontramos una legislación más o menos establecida. Y realmente les voy a contar que nuestro derecho actual, lo que tenemos ahorita de derecho, proviene del derecho romano. Casi todo lo que tenemos se hacía en Roma, claro. En Roma no había delitos cibernéticos, ¿no? Hay cosas que han evolucionado por el paso del tiempo, pero, pero casi toda la historia del derecho mexicano, el derecho mexicano es germano románico. Es decir, que los romanos, ustedes recordarán que eran conquistadores, conquistan Roma y establecen ahí un grupo de gente, desarrollan su ciencia, su educación, su cultura. Después los alemanes le ponen su propio granito de arena y se crea un derecho romano germánico. Y ese romano germánico se extiende a España. Y si se acuerdan ustedes quién nos colonizó, pues nos colonizó España. Pues ahí tenemos que nosotros somos producto de esa unión del derecho romano germánico que llegó hasta nuestros días. Esa época, todo ese trabajo de traducir el derecho, lo hacían un grupo de gentes que se les llama jurisconsultos. Juris es derecho,
y consultos, pues es el sabio al que se le pregunta algo. Entonces los jurisconsultos se supone que son los que saben mucho derecho, y ellos también, de alguna manera, sabían mucha medicina forense. Acuérdense que Da Vinci, por ejemplo, era arquitecto, era médico, era pintor, era un genio en todo el completo concepto. Como mucha gente de ese estilo, pues en esa época no había tantas especialidades. Toda la medicina forense estaba ligada a muchas formas de sabiduría. Y el derecho positivo, que se le llama moderno, principia en el siglo XVIII y tiende ya a manifestarse de otra manera. Si se acuerdan ustedes, cuando menos en Occidente, cómo se dividen las etapas, las épocas, pues tenemos primero en la época antigua, que viene más o menos hasta la caída de Constantinopla, desde el mundo anterior. Luego viene la Edad Media, que viene hasta la Revolución Francesa, que como dice aquí, que es parte del siglo XVIII, y luego viene la Edad Moderna o la actual. Se supone que durante la Edad Media hay un gran silencio y una caída en el desarrollo de las ciencias. Eso aparece después de la Revolución Francesa. ¿Saben ustedes por qué se le llama Edad Media a la Edad Media? ¿No? ¿No saben? No, Doc. No, doctor. Es cosa de que piensen en lo más sencillo. Se le llama Edad Media porque está en medio. De la antigua y de la nueva. Sí, ¿no? Si está en medio, pues es la Edad Media, ¿no? Así de sencillo. Aquí a mi muchacha le da risa. Pero bueno, ya me ha visto dar muchas clases y ya se sabe la respuesta. Entonces, por ahí así más o menos vamos. Entonces, acuérdense ustedes que los médicos egipcios hacían autopsias, ¿verdad? Hacían estudios de esa naturaleza y de alguna manera pues comenzaban a contribuir con la descripción de las formas de los músculos, de los huesos, del cerebro y de muchas cosas, ¿no? Posteriormente, decíamos que la Edad Media consigna en un libro muy valioso, más valioso para el derecho que para la medicina, que se llama el Código de Justiniano. Justiniano fue uno de los últimos jurisconsultos de la Roma. Ustedes se acordarán que Roma, el Imperio Romano de Occidente, cae en el año 473 por la invasión de lo que ellos llamaban bárbaros, que no eran otros más que los mongoles, alemanes y toda la gente que había sometido a Roma, pues finalmente los aplasta, ¿no? Se organizan y cae el Imperio Romano de Occidente. Los reyes y el Papa se van a Constantinopla, que era el Imperio Romano de Oriente, y ustedes recordarán que por ahí de 1200 pues cae Constantinopla y se inicia ahí la época de oscurantismo o la Edad Media. Pues bien, el Código Justiniano, que es una compilación de datos de derecho y que está fechado entre 529 a 564 después de Cristo, ya hablaba de un delito que actualmente manejamos mucho, que se puede manejar, la mala práctica médica, ¿no? Y de alguna manera, aunque de una forma un poquito burda, muy simple, muy primitiva, pero ya tenían ellos consideradas penas para quien hiciera malos trabajos médicos. Imagínense ustedes qué difícil habrá sido cuando no había muchas universidades y como que los doctores eran prácticamente por afición. Entonces, a pesar de todo, la gente decía, tú te dices doctor, perfecto. Hiciste mal una cesárea o hiciste mal alguna cosa y la persona murió, pues eso es una forma de malpraxis y había una sanción. Después de eso, el Renacimiento fue un intento como de superar la oscuridad que había en la Edad Media y ya algunas gentes con mucha inteligencia, como Carlos V, ya empezaron a promulgar algunas leyes y algunas normas en las que ya se hablaba de que el experto médico debía auxiliar a los jueces. Fíjense ustedes este principio. Actualmente no se hace, para que vean ustedes esta consideración. Los jueces aceptan lo que les dicen y si alguien se los prueba, bienvenido.
pero los jueces no tienen médicos, no tienen experto médico. Fíjense ustedes cómo en la vieja Alemania, acuérdense que Carlos V era quinto de Alemania y primero de España, promulgó su código en el que ya ofrecían que era necesaria la presencia de un experto médico apoyando a los jueces. Después de esto, en el siglo XV, ya cada vez más cerca de la Revolución Francesa, aparecen los primeros peritajes, las primeras formas de escribir y que hacían una descripción en la que, a pesar de que en esa época, fíjense ustedes, no había una descripción de delito. El delito se describe hasta casi por ahí de 1850, como lo conocemos ahora. Así que en el siglo XV, en el año 1400, pues no había mucha descripción de delito. Sin embargo, ya se atraía la atención de los jueces hacia hechos como los abortos, como los infanticidios y como los homicidios. Seguramente el homicidio debió haber sido muy difícil de probar, porque eran épocas donde había una gran cantidad de violencia, ¿no? El elemento legal más útil era la ley de la venganza, aunque ahorita parece que estamos igual. Cualquiera quiere tomar venganza y matar a su enemigo, pero bueno, ese es otro asunto. Después de esto, aparecen los trabajos en 1575 de Ambrosio Paré. Este hombre es muy importante para la medicina legal moderna, a tal grado que se considera como el padre de la medicina legal. Ambrosio Paré comenzó a vincular las lesiones, las intenciones de las personas y los resultados a través de la palabra peritaje. Peritación, desde entonces se considera como la acción de un experto, de alguien que tiene experiencia en un tema, que es un perito, ¿verdad? Y con Ambrosio Paré en 1575 nacen los peritos y nacen los expertos, no como los conocemos ahora, pero sí quizá con la intención que conocemos ahora. El tiempo, México, pues siempre nos ha tocado ser imitadores, ¿verdad? Casi no tenemos cosas que sean de nuestra autoría. Pues igual, la medicina forense, al no haber en México escuelas de medicina, por ahí del año 1700, ni siquiera éramos independientes, pues la gente que tenía la oportunidad de ir a Europa y aprender un poquito, pues venía ya con su título y eran los introductores de técnicas, de principios y de conocimiento. Aquí hay un nombre que ustedes deben recordar con con mucho respeto, don Luis Hidalgo y Carpio, porque se le considera el padre de la medicina legal mexicana, ¿verdad? En 1765 aparece un texto que actualmente pues está en los museos, el Código de Herodes, donde se clasifican las lesiones leves y graves, y estas últimas en graves por esencia o por accidente. Vean ustedes más qué adelanto de estas personas. Actualmente igual clasificamos las lesiones en leves y graves, ¿no? ¿Cuáles son las leves? Pues aquellas que tardan menos de 15 días en sanar y no dejan cicatrices ni dejan daños. ¿Cuáles son las graves? Las que tardan más de 15 días en sanar y que pueden poner en peligro la vida. Pero vean ustedes desde cuándo vienen esas propuestas. En México, los principios de la medicina forense, pues aparecieron en la Ciudad de México y en Guadalajara. Este nombre, Enrique Camarena, es un nombre impresionante en Guadalajara. Él fue el fundador del Departamento de Medicina Legal en Guadalajara. ¿Alguno de ustedes es de Guadalajara? ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguno? No, doctor, No, puro todos con el pozole en Chiapas. la frente. Sí. Bueno, pues cuando vayan a hacer el internado o el servicio, si alguno de ustedes va a Guadalajara, le echan una visitada al Hospital Civil Antiguo, que es un hospital como de 1700, un hospital de la guerra prácticamente. Son como 3 túneles en los que hay como 300 camas una frente de otra, así como de las películas pues, insisto, la Revolución Francesa, y tiene un área específica para hacer autopsias. Entonces, Enrique Camarena, pues fue el fundador de ese departamento. Pero si ustedes ven la historia de quién inventó la televisión de colores, pues la inventó otro Enrique Camarena en 1950 en Guadalajara también. Qué curioso, ¿no?
A ver qué inventa el otro Enrique Camarena durante este siglo, porque se ve un hombre muy interesante. Ha estado ligado a muchas cosas importantes. Pero bueno, uno de todos esos, Enríquez Camarena, funda la medicina legal en Guadalajara. Hay otros personajes también, como pueden ver ustedes aquí en la fotografía, Eduardo Michel, Salvador García y Eduardo Contreras, que modernizan los métodos de archivo cruzado. Fíjense que hoy en día hay un archivo cruzado en Estados Unidos que se llama CODIS y que se archiva en base al DNA. Ustedes detienen un criminal, se le toma una muestra y se extrae su DNA y se guarda. Se guarda en un banco, en un almacén muy importante. Se llama CODIS el archivo. Pero vean ustedes desde cuándo existen esas intenciones de poder identificar y guardar los cambios de los criminales. En 1959, el doctor Rivas Sousa, director del Departamento de Medicina Legal, hizo público en Guadalajara el adelanto que ya tenían estas personas. ¿Qué pasa con la historia universal, con otros lugares? ¿Había medicina forense, medicina legal fuera de México? ¿No había? Claro que sí. Nuestra historia viene prácticamente desde la conquista. Y antes de 1521, pues había muchísimos países que ya nos adelantaban en cultura, en resultados, en investigaciones, en muchas cosas. Simplemente la edad de las pirámides de Egipto pues nos habla de una gran antigüedad, por allá de 3000 años antes de Cristo, en los que a lo mejor ya empezarían nuestras pirámides de Teotihuacán y de Cholula, pero pues las que se hicieron famosas primero fueron las de Egipto. Acuérdense ustedes de Hammurabi, 1800 años antes de Cristo. Él escribió un documento que hasta la fecha se conoce como Código de Hammurabi, y básicamente tenía una gran carga de castigo médico, ¿verdad? Ellos tenían mucha protección para los mismos médicos, y si había un doctor que le hiciera daño al otro, les cortaban la lengua, les cortaban las manos, y si no era muy grave, pues simplemente les colgaban un sello que decía: yo soy un charlatán. ¿Quién sabe qué pasaría ahorita, verdad? ¿Cuántos collares de esos tendríamos que poner? Pero no, yo creo que aquí no, en otros estados sí. Bueno, este código de Hammurabi se considera el documento más antiguo dentro de la historia que hace mención y que maneja los efectos de la mala práctica médica. En ese tiempo no existía la palabra delito, pero seguramente se referían a lo que ahora conocemos como delito. Eso está bastante claro. Después de Hammurabi, pues los egipcios tenían sus propias leyes. Las leyes eran dictadas por el Hijo de Dios, era el faraón. ¿Se acuerdan ustedes que los faraones eran divinos y tenían su séquito, su equipo de sacerdotes? De tal manera que el médico forense más antiguo, que más ha estudiado en este momento, probablemente sea Imhotep, propio del año 3000 antes de Cristo. No sé si han oído hablar ustedes de Imhotep, pero si no lo han oído, lo van a escuchar, porque se le atribuyen muchas virtudes, muchas cuestiones de investigación a Imhotep. Y desde luego, pues no podía faltar la medicina legal. De nuevo, en nuestro México, ya lo había mencionado, el doctor Luis Hidalgo y Carpio, entre 1818 y 1879, que fue su vida, él establece el ámbito médico legal como principal exponente en la cátedra que, como ahorita ustedes, él decía que era obligatorio que en el último año de la carrera de medicina, los doctores, ustedes ya son doctores prácticamente, aprendieran los conceptos de la medicina legal. Él escribió algunos libros que están en una biblioteca en Guadalajara, y uno de ellos pues es la introducción de la medicina legal mexicana. Tiene su compendio de medicina legal mexicana y una combinación que él hizo para abogados y para estudiantes de medicina, y que le llamó Medicina Legal, compendio para estudiantes de jurisprudencia. Tenía una buena carga de elementos legales para explicar los cambios que había en la medicina legal.
En Grecia, ustedes se acordarán de Hipócrates, un personaje extraordinariamente notable. El medicamento más antiguo que usamos actualmente, ¿saben ustedes cuál es? El medicamento más antiguo, ustedes pueden ir aquí a la farmacia del ahorro y comprar una cajita. ¿De cuál será? ¿Quién ¿La sabe? aspirina, Doc? No, la aspirina es más reciente. No, es la colchicina. La colchicina, ustedes pueden ir a la farmacia, está en el arsenal del seguro, del ISSSTE, para las personas con gota. No sé si lo han visto por ahí. Pero bueno, Hipócrates descubrió el uso de la colchicina dentro de tantas y tantas cosas pues, que él aprendió. Y ustedes van a tener oportunidad de repetir su juramento ahora que se gradúen, cuando ya hayan terminado con todos sus exámenes y casi para decirle adiós a la escuela, pues ustedes también van a tener que profesar el juramento hipocrático. Él introduce un punto interesante en los delitos médicos, el concepto de ética, el concepto de hacer bien las cosas, el concepto de ser respetuoso, y él pide respeto tanto para sus maestros, para sus compañeros y para sus pacientes. Ahí lo verán cuando hagan ustedes el juramento hipocrático. Y pide que se manejen normas elevadas de desempeño profesional. Realmente pudiéramos decir que sus observaciones contribuyen mucho a la formación de la medicina legal. Y él dice que pues, quien quiera aprender la cirugía, vaya con los ejércitos a donde pelean y el uso de veneno y antídotos. Y si se acuerdan ustedes, las guerras han sido la fuente que más ha alimentado a la cirugía. En la Segunda Guerra Mundial, el doctor Norman Chongwei, el doctor, verán ustedes cómo se llama este otro hombre. Bueno, ahí se establecieron las bases del choque, del estado de choque que no se conocían, ¿no? Y se establecieron en la Segunda Guerra Mundial, así como muchos procedimientos quirúrgicos, especialmente de manejo de injertos y de manejo de heridas, de injertos vasculares y de heridas. ¿Por qué? Pues porque los heridos sangran mucho, ¿no? Y en las guerras hay muchos heridos. Entonces, vean ustedes, desde hace 460 años antes de Cristo se aconsejaba que el que quisiera aprender cirugía fuera donde estaban los heridos. Actualmente, ¿en qué hospitales están los heridos? ¿Dónde creen ustedes que estén los heridos? En este momento, si alguien les pregunta cuál es un hospital de heridos, ¿ustedes qué dirían? ¿No? ¿Nadie? Pues no hay de heridos específicamente. Ajá. No sé, doctor. Si tú quieres ser un buen cirujano, ve a un hospital de heridos y son los hospitales del departamento del Distrito Federal. Esos son hospitales donde si ustedes van al cuarto día ya están operando un apéndice de tantísimos pacientes quirúrgicos que tienen. Todos los baleados, picados, puñaleados en Tepito, en Iztapalapa, en todos lados van a los hospitales del departamento. Y como son cirujanos que operan bajo presión, son los mejores de este país, indudablemente. No hay otros mejores. Hablo técnicamente. Porque pues hay otros que tienen mucha ciencia, ¿no? A lo mejor los de nutrición, que estudian mucho y también hay hospitales buenos, bastante buenos en nuestro país, claro que sí, el seguro también tiene muchos. Pero si ustedes quieren ir a un hospital de sangre, pues ahí está el Hospital de la Villa, el Hospital de Balbuena, el Hospital de Joco, el Hospital Rubén Leñero, que seguramente ustedes han oído hablar de ellos, pues son hospitales de eso, de sangre. Ahí van a ver ustedes una gran cantidad de heridos y ahí se van a volver ustedes expertos, súper expertos. En fin. Después de esto, otro participante en la maduración y en la introducción de la medicina, pues ¿quién no ha escuchado hablar a Galeno? Tan importante que ustedes son galenos, ¿no? Todo el mundo dice que los doctores, pues para ustedes, para referirse con una voz popular, todo el mundo los ve y dice, pues aquí viene el galeno. Remembrando, recordando que pues hubo una persona muy grande, Claudio Galeno, quien tuvo la gran virtud de elevar la medicina al rango de ciencia, porque anteriormente era como una práctica voluntaria, ¿no?
y ya prácticamente hizo que la medicina tuviera cédula profesional de alguna, por llamarlo de alguna forma, en la antigua Roma. La profesión de ahí para atrás, acuérdense ustedes que era lo que decían que el peluquero, el carnicero, el que se enfrentaba a la sangre, pues era el doctor, antes de esta época, ¿no? Y él estableció con varios libros que podía reconocerse la anatomía, parte de la fisiología y desde luego el manejo de todas estas lesiones. En fin, por eso Galeno, ese papel tan preponderante que hizo, sirve actualmente para identificarlos a ustedes, ¿no? Yo creo que sí han visto cómo la gente se refiere a los médicos como galenos, ¿no? Y precisamente es por la grandeza de este hombre. Él era pues bastante hábil. Imagínense ustedes operar sin anestesia, sin apoyo, cirugía de corazón y que no se les muriera, ¿no? Pues tiene por ahí en alguno de sus libros descripciones de técnicas de reparación de heridas y pues no se le morían. Eso hizo que hasta el emperador Marco Aurelio, si a ustedes les gusta la historia, Marco Aurelio fue uno de los más elevados en cuanto a ciencia, conocimiento y política, y pues él le permitió, junto con algunos grandes pensadores, empezar con la jurisprudencia de la medicina legal. Otro gran personaje que seguramente ustedes conocen, Leonardo da Vinci, inicia, pues él más que nada era un anatomista. Le pagaba a sus empleados porque fueran a los panteones a buscar a los cadáveres frescos y se los robaban. De esa práctica surgieron por ahí la imaginación de algunas gentes que hicieron películas como Frankenstein. Yo creo que sí la vieron ustedes, donde, bueno, en la película se supone que roban cuerpos de cadáveres recientes para utilizar sus órganos, ¿no? En realidad, en la práctica verdadera, no tan solo lo hacía Da Vinci, lo hacían muchas gentes que estaban interesadas en la disección, porque pues estaba prohibido tocar a los cadáveres, básicamente por cuestiones religiosas. Entonces, pues ellos tenían que esconderse y que vivir así en la oscuridad para poder aprender de los órganos. Y si ustedes ven las descripciones anatómicas de Leonardo da Vinci, son realmente impresionantes. Tuvo la cualidad de captar tantos y tantos detalles que realmente impresiona cómo lo puede hacer. Y el mejor de todos, ustedes saben que Andrea Vesalio, él fue también igual otro de los más importantes en las cuestiones de anatomía. ¿Se acuerdan que en su escuela tenía un letrero que decía que nadie entre aquí si no sabe anatomía? Y era un tipazo que inspiró muchas cosas en la actualidad. Él tuvo problemas como los que hay actualmente, porque pues a veces ustedes se van a encontrar con gente que es buena por designio divino, ¿no? Van a encontrar jefes, personas que son buenos porque algún poder, ahorita ya no es religioso, ahora es político, ¿no? Alguien dice, mira, es que este es el bueno y este es el bueno. Entonces, a veces ustedes saben que no son tan buenos y ustedes se vuelven críticos, y eso es lo que le pasaba hasta a las personas en la Edad Media. Criticaban ustedes al que era bueno por designio divino y les iba muy mal. Pero viendo el aspecto bueno, me salió, imagínense ustedes, de pronto de la nada, poder demostrar, como lo ven aquí en el dibujo, cómo se encontraban las disposiciones de los músculos, de los huesos, la fuerza, los nervios, y lo más impresionante que hizo Vesalio, ¿no? Poder demostrar por qué late el corazón. Claro, ahorita parece una cosa muy sencilla, pero sin muchos recursos, pues debe haber sido muy difícil de probar. Otro nombre que van a escuchar ustedes mucho ligado a la medicina legal es Ambrosio Paré. Ambrosio Paré, pues ya como conocemos ahorita la medicina legal en gran medida, es una descripción de los trabajos de Ambrosio Paré. Él describió que la medicina era una ciencia que daba la base para poder vincularla, como les dije en un principio, al derecho. Él desarrolló técnicas de antisepsia y tratamiento de heridas,
y también, pues, obviamente, al ser el distinguido, pues él era el doctor del rey. Tiene varios volúmenes de cirugía, tiene uno exclusivamente dedicado a la medicina legal, y trata jurisprudencias. Las jurisprudencias son la interpretación que le da el abogado a los problemas de medicina desde un punto de vista legal. Y ya en esa época se establece, fíjense ustedes, en 1577, el concepto de delito, que realmente de ahí se fue yendo, fue creciendo e influyó bastante en el derecho. Pablo Saquías, 1584-1659, publica en su obra Cuestiones médico-legales, ¿cómo pudiéramos decir? El enriquecimiento de los trabajos de Ambrosio Paré. Le combina con su propia experiencia y crea una obra muy importante que todavía existe en Alemania y que se llama Cuestiones médico-legales. Ellos comienzan ya a establecer los textos, incluso ahorita, fíjense ustedes, que casi no tenemos libros de medicina legal. O sea, tenemos libros de heridas, tenemos libros de lesiones, tenemos libros de esas cosas. Pero el vínculo entre la medicina y el derecho todavía sigue estando ausente en nuestra práctica. Y este hombre, sí lo recuerdan ustedes porque Thomas Sydenham es el padre de la medicina clínica. Creo que había que traerlo por acá, porque a veces ustedes ven en la práctica que llega una gente como con 400 radiografías y 1000 exámenes de laboratorio, y la verdad es que se acuerda uno de Sydenham, ¿no? Yo soy médico de vivos, yo soy médico de enfermos, no de estudios, por ahí lo decía de otra manera. Y también, cuando más lo criticaban, porque él estaba un poco en contra de las disecciones, decía yo soy médico de vivos, no de difuntos. Pero como era tan bueno y tenía el apoyo de su rey, pues él también tenía sus ventajas, que no tenían otros, que tenían que trabajar en la clandestinidad. Este hombre, Mateo José Buenaventura Orfila, 1787-1853, 1853 ya es el principio de la época moderna, se le conoce como fundador de la química y la toxicología. Tiene un tratado sobre envenenamientos que, bueno, a pesar de la época, el momento en que lo hizo, tiene mucha objetividad, porque aunque no les describe cómo se llevan a cabo los procedimientos biológicos, sí les describe cómo podía diagnosticar a las personas por el efecto de determinados venenos. Un verdadero genio, Mateo José Buenaventura Orfila. Hans Hofmann, ya a principios del siglo pasado, es una persona que pasó mucho a la historia de la medicina legal, porque antes de 1857, por ahí así, acuérdense ustedes que las guerras eran muy físicas, ¿no? Muy de espadas, de flechas, de combates cuerpo a cuerpo, y una vez que comienzan a traer la pólvora de China, pues empiezan ya en 1850 por ahí a desarrollar las armas de fuego. Y estas armas de fuego pues necesitaban una gran guerra. La gran guerra que tuvieron pues fue la Primera Guerra Mundial. Y ahí se llevaron a cabo muchos procedimientos de balística que establecieron las bases de la balística actual. Hoy en día, ustedes saben, pues ya esto, aunque Esteban Roualet murió en 1903, pero sus trabajos son muy importantes desde el punto de vista de la antropología. Él, junto con un grupo de gentes, establece la utilidad de la odontología y hacen un capítulo muy importante que actualmente se usa en identificación de personas. Hay muchas gentes que se identifican por el estatus de su dentadura. Vean ustedes desde cuándo vienen estos trabajos. Esteban Roualet los empezó por ahí de 1880 y pues ahorita ya hay odontólogos forenses que conocen y que dominan muy bien este arte. Este es el más grande de todos, César Lombroso. Él es el padre de la criminología. Él estudió por primera vez al hombre delincuente y sus características y estableció un conflicto que todavía existe.
La gente se pregunta, ¿el delincuente nace o se hace? ¿Ustedes qué creen? ¿El delincuente nace o se hace? ¿Qué opinan ustedes? Se Se hace. hace. Se hace. ¿Qué hace, doctor? ¿Se hace tarugo o se hace delincuente? ¿Será? Se hace ¿Qué del- hace delincuente en base a su alrededor? ¿Será? ¿Y cuál será alrededor de los delincuentes de cuello blanco? Si fueron a la Ibero, vivían con mucho dinero y vivían muy bien. Entonces estos vivían en un ambiente fabuloso, los de cuello blanco, ¿no? Bueno, pues también ahí debe haber cosas delincuenciales, ¿verdad? Pero bueno, César Lombroso, si viviera ahorita, yo siempre le digo a mis alumnos de derecho, lo metían al bote al pobre César Lombroso. Porque él decía que algunos defectos físicos, las jorobas, una pierna más larga que la otra, el prognatismo, es decir, la mandíbula muy alargada, eran características del criminal. Y ahorita si ustedes le dicen a alguien eso, nos va a decir que le hacen bullying y están violando el artículo primero de la Constitución, lo están prejuiciando. Y ahorita ustedes pueden meter a la cárcel a cualquiera por burlarse de sus defectos físicos. Si ustedes tienen una oreja más grande que la otra y se burlan de ustedes, es motivo para meterlos al bote. De hecho, no se hace porque la gente no sabe, ¿no? Pero el bullying es un elemento para que ustedes puedan meter a la cárcel a cualquier gente, ¿eh? por violar la dignidad de las personas. Entonces, si ustedes dicen que quien tiene las orejas picudas, como el señor Spock, por tener ese defecto ya es un criminal, pues ya lo están prejuiciando si no es criminal, ¿verdad? Entonces eso ha cambiado mucho, porque ahorita con los derechos humanos, la interpretación de César el Lombroso, pues ha cambiado, pero eso no le quita lo grande. Él inició una corriente que se llamaba los médicos de las prisiones, donde iban a las cárceles a identificar los datos de los prisioneros, pero también acuérdense que el año 1800 por ahí, pues había muchas desventajas para el humilde. Mucha gente era criminal nada más porque era humilde, ¿no? Si un príncipe o una gente de mucha capacidad económica dañaba a alguien, pues él no podía ser delincuente. Pero cualquier hijo de vecino, pues sí, era con mucha facilidad declarado delincuente. Entonces, pues había esas desviaciones en la interpretación de la medicina legal, pero bueno, no deja de tener valor que Lombroso estableció las formas actuales de la medicina legal. Benedict Augusto Moral tiene un libro también muy interesante, Tratado de las Degeneraciones de la Especie Humana. Fíjense ustedes que este hombre, un psiquiatra muy interesante, determina que muchas de las cosas que pasan en los seres humanos, como la homosexualidad, son efecto de la degeneración de una especie. Cuando hay exceso de gente, una abundancia de gente, y él pasó por como sirvió de base para los trabajos de Pablo. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo, que trabajaba con ratoncitos y que metían una jaula, dos ratoncitos en una gran jaula y eran felices porque había mucho espacio, mucha comida? Después le iban metiendo más ratoncitos hasta que llegaban a la sobrepoblación y se comían a los hijos, se mataban unos a otros, el ratón padre era muerto por el ratón hijo. Parece una sociedad como la nuestra, ¿no? Hay tantísima gente que ya la gente se mata por nada. Entonces él estableció esos principios de la degeneración de la especie humana y decía que el primer estigma de degeneración es la homosexualidad. Cuando hay tanta gente que ya se pierden los intereses reproductivos, eso pues hay que entenderlo con mucho cuidado porque pues a veces lesiona los pensamientos de algunas personas y pues ya tampoco tenemos derecho de llegar a eso. Pero bueno, cuando menos como una curiosidad histórica, sí hay que comentarlo. En 1833, después de la Guerra de Independencia, Agustín Arellano establece la primera cátedra de medicina legal, aunque realmente tuvo muchos problemas porque nuestro país a veces es muy duro para aceptar corrientes o principios nuevos y él experimentó muchas críticas. Yucatán, ustedes saben que es un estado de mucha cultura, de mucho progreso, de mucha función.
Fue fundado en 1542 y tuvo también una cátedra de medicina legal, con médicos que hasta la fecha son recordados como gente que contribuyó mucho a la formación de la medicina legal, así como Guadalajara y México, ¿se acuerdan ustedes? En el siglo XVIII se creó en la Ciudad de México, obviamente era el centro del país y sigue siendo el centro del país, somos muy centralistas, ¿no? El centro es México. Bueno, yo no dije que esté a favor, dije que eso es. Se establece una institución que le llamaron en ese tiempo protomedicato y que tenía a su cargo algunas resoluciones del orden legal. No hubo en otros lados de México una entidad que funcionara de esa manera y pues fue creciendo en su estado, en el estado de pelea. Ustedes saben que los de Campeche no quieren a los de Mérida y los de Mérida no quieren a los de Campeche, entonces pues ahí como que les echaron elementos para que se pelearan. Desarrollaron el protomedicato en Campeche. Bien, creo que ya se nos acabó la hora, ¿verdad? Hay unos comentarios un poquito más que les tengo presentes, pero no sé si tengan paciencia.